El pasado 26 de noviembre, en el Panteón de Bacurimí, al poniente de Culiacán y muy cerca de la salida norte, se registra un hecho que vuelve a calentar la plaza y que marca un antes y un después para la estructura local de los Chapitos. En un ataque directo, sin margen de reacción, es ejecutado Juan Alberto, conocido como el Perla o Perlita, uno de los operadores más visibles de la gente de Iván Archibaldo Guzmán. Según diversas fuentes, no se trata de un topón casual ni de una balacera prolongada. Fue una entrada quirúrgica. Un grupo de hombres armados ingresa al panteón por uno de los accesos secundarios. Se dirige de manera directa a una de las tumbas tipo casita, de las que se utilizan como pequeños mausoleos privados, y ubica al Perla sentado en el interior. No hay intercambio de disparos, no hay intento de huida. Solo una ráfaga corta y precisa que lo deja sin vida en el lugar. De acuerdo con medios locales, el punto exacto es una sección del Panteón de Bacurimí, que colinda con brechas de terracería que conectan hacia la salida a Los Mochis y hacia colonias populares del sector norte. Esa zona, que durante años fue bastión de la chapiza, hoy está en disputa y, en los hechos, ya no es controlada por la gente de los Guzmán. Habitantes señalan que en los últimos meses se observa más presencia de grupos contrarios y más patrullajes oficiales, mientras que las unidades ligadas a los Chapitos prácticamente desaparecen. Testigos de la zona reportan que los agresores llegan en al menos 2 troconas tipo pick-up, sin rótulos, algunas con vidrios polarizados. Entran rápido, sin hacer detonaciones previas, sin llamar la atención. Las imágenes captadas a distancia por visitantes del panteón muestran solo el movimiento de los vehículos, y minutos después, la llegada de personas que se acercan al mausoleo donde queda tendido el Perla. No hay convoy de apoyo, no llegan unidades de reacción de su grupo. El ataque dura unos minutos, y los responsables salen por la misma ruta, utilizando brechas que conectan hacia otros fraccionamientos de Culiacán. Según la información recabada, Juan Alberto, el Perla, no era un objetivo menor dentro de la línea de Iván Archibaldo. Durante años se desempeñó como secretario de zona de José Ángel Canovio, conocido como El Erito, coordinando puntos de distribución en sectores clave de Culiacán. Su función incluía manejo de recursos, logística de personal y supervisión de movimientos en varias colonias al norte y norponiente de la ciudad. Fuentes cercanas a la dinámica criminal en Sinaloa señalan que el Perla tenía línea directa con Kevin Alonso Gil, el 200, y posteriormente con su hermano Karim Gil, el 300. Ambos considerados piezas de confianza dentro de la estructura de la gente de Iván. Con la detención del 200 este mismo año, varias de las responsabilidades operativas se habrían cargado sobre los hombros del Perla, convirtiéndolo en una pieza todavía más visible. Sin embargo, el ataque en Bacurimí exhibe una realidad distinta. El Perla ingresa al panteón en perfil bajo, sin convoy, sin blindadas, sin punteros visibles en los entronques cercanos. De acuerdo con fuentes locales, llega como cualquier visitante, sin chaleco y aparentemente sin portar arma larga. Esto contrasta con los protocolos que, hasta hace algunos años, eran obligatorios para cualquier jefe de zona de la chapiza en Culiacán, donde se acostumbraba el movimiento en caravana de al menos 3 o 4 camionetas, con personal armado en los alrededores y vigilancia en las brechas que conectan con los cementerios. Habitantes que estaban en el lugar reportan que el ambiente previo al ataque era tranquilo. No se escuchan disparos previos ni se observan persecuciones. La tracatera se limita a una serie de plomazos dirigidos al interior de la tumba tipo casita. Después, silencio. No hay enfrentamiento abierto, no hay persecución por la zona ni bloqueos en la salida a la carretera. Quienes viven cerca señalan que en otros años, la caída de un operador de este nivel habría provocado horas de pánico, retenes improvisados, vehículos incendiados y calles cerradas. Esta vez no sucede nada de eso. El asesinato del Perla se entiende mejor si se coloca en la línea de tiempo de los últimos golpes que recibe la base local de los Chapitos en Culiacán.
Apenas un día antes, en la misma zona de influencia, se reporta la captura de un operador identificado como el 24 Chimal, en el sector de Porto Alegre, también al norte de la ciudad. Esa detención, realizada por fuerzas oficiales, ya había encendido las alarmas internas. Pero a pesar de ello, el Perla se mueve como si la plaza siguiera bajo control total. Según diversas fuentes, dentro de la propia estructura de los Guzmán, ya se hablaba desde hace meses de un colapso en la organización local. Audios filtrados de radiofrecuencias muestran al Perla y a otros operadores, como el Teo Muletas, el Pajoso y Chuyito, solicitando apoyo, recursos y equipo para sostener la zona. En esas comunicaciones, el Perla admite la falta de estructura, la escasez de parque y la presión constante de los grupos contrarios. Habla de la necesidad de organizar un topón para recuperar terreno, pero también deja claro que el respaldo prometido desde arriba nunca llega. Las grabaciones, que circularon en redes y grupos locales, revelan una cadena de mando debilitada. Mientras el Teo presiona para que se realicen acciones, el Perla ofrece tiempos, promesas y supuestos movimientos que en la práctica no se concretan. La realidad en las calles de Culiacán termina desmintiendo cualquier narrativa de reagrupamiento. Sectores completos que antes eran bastión de los Guzmán quedan en manos de otras células, y la gente de Iván deja de mostrarse abiertamente. Este escenario alimenta una hipótesis que toma fuerza después de la muerte del Perla. De acuerdo con versiones extraoficiales, no se puede descartar una traición interna. Es decir, que alguien dentro de la misma estructura haya facilitado la ubicación y los movimientos del Perla en Bacurimí. La precisión con la que es localizado en un punto aparentemente discreto y la ausencia total de reacción de su propia gente refuerzan la teoría de una entrega pactada. En este contexto, varios analistas locales comienzan a mencionar a un personaje clave, Luis, conocido como el Teo. Durante meses, su nombre aparece vinculado a discursos de ofensiva, de supuesta reorganización de la chapiza en Culiacán. Sin embargo, en los hechos, señalan que se mantiene ausente de los topes reales y lejos de las zonas que se están perdiendo. Luego de la captura del 24 Chimal y de la ejecución del Perla, el Teo no aparece en audios nuevos, no se reportan movimientos visibles suyos, y no hay señales de que esté encabezando una respuesta. Habitantes consultados en colonias cercanas al Panteón de Bacurimí coinciden en algo. La ciudad ya no reacciona como antes cuando cae un mando de la línea de los Guzmán. Ya no se calienta la plaza con bloqueos. Ya no se observan caravanas de camionetas artilladas buscando a los agresores. Lo que se percibe es más bien repliegue silencioso. Aquellos que se identificaban como gente de Iván se mantienen en sus casas, cambian de ranchería o buscan acomodo con otros grupos emergentes. Este reacomodo violento no es exclusivo de Bacurimí. Según medios de la región, colonias enteras que en otros tiempos eran mostradas como bastiones de la chapiza, como Lázaro Cárdenas en Culiacán, ya se encuentran bajo control de otros grupos, entre ellos células ligadas a los antiguos Antrax. El traspaso del control no se da mediante grandes enfrentamientos públicos, sino mediante una combinación de capturas, ejecuciones selectivas y abandonos silenciosos de zonas que dejan de ser defendidas. Uno de los casos que ejemplifica este derrumbe es el de Leonel Valdés, conocido como el LB. En su momento, es presentado como un jefe con rango y supuesta cercanía con la gente de Iván. Sin embargo, termina replegado al sector norte, más tarde capturado, hospitalizado tras un intento de agresión, y finalmente internado en un módulo de protección en un penal. El hecho de que un presunto jefe local termine bajo resguardo del Estado, y no bajo el cuidado de su propia estructura, es leído en Culiacán como una señal clara. La base de la chapiza en la ciudad ya no puede cuidar ni a los suyos. En este escenario, el título que ronda entre la población es uno. La línea de los Guzmán se quiebra por dentro. Y esa fractura tiene una consecuencia directa, de acuerdo con fuentes extraoficiales. Iván Archibaldo habría decidido salir de Sinaloa
y reducir al mínimo su presencia física en Culiacán. Es importante aclarar que, hasta el momento, no existe un comunicado oficial ni de autoridades ni de la propia estructura sobre la ubicación exacta de Iván. No hay confirmación abierta de su salida del estado. Sin embargo, la lectura que hacen operadores de menor nivel, habitantes de colonias antes dominadas por su gente y algunos analistas es coincidente. Si la base local está colapsada, si los nombres de confianza caen uno a uno sin respuesta, la prioridad del líder es resguardarse fuera del foco principal. Según diversas fuentes, esa posible salida se produce de manera gradual. No se trata de un escape visible, sino de un retiro estratégico, moviendo su círculo inmediato hacia otras plazas donde aún conserva operadores más disciplinados y menor desgaste. Se menciona la llegada de refuerzos foráneos, incluso de personas con vínculos en otras organizaciones del Pacífico, para cubrir algunos espacios que deja la línea local de Culiacán. Estos nuevos elementos tendrían la ventaja de no tener historia en la plaza, de no cargar traiciones previas y de depender totalmente de las órdenes que reciban. Habitantes de Culiacán señalan que esta sustitución se nota en pequeños detalles. Personas que antes eran reconocidas como mandos, ya no se ven en las colonias. En su lugar, aparecen rostros desconocidos, con acentos de otros estados, moviéndose en troconas que no portan los mismos códigos de siempre. La relación con la comunidad se vuelve más fría, menos basada en viejas lealtades familiares, y más marcada por el simple control territorial. La ejecución del Perla es, para muchos, el mensaje más fuerte de que esta transición ya está en marcha. Un operador que en su momento se escuchaba en radiofrecuencias hablando de coordinación, rutas y brechas, termina abatido en un panteón sin que nadie de su propio bando llegue a respaldarlo. No hay intento de sacarlo herido, no hay intento de perseguir a los agresores, no hay levantones posteriores asociados a una venganza directa. La frecuencia se queda en silencio. Habitantes consultados relatan que, tras la noticia de su muerte, lo que más sorprendió no fue el ataque en sí, sino la falta de reacción en la ciudad. Negocios abiertos con normalidad al día siguiente, escuelas operando, sin suspensión masiva de clases, sin cierre de vialidades. Esto contrasta con episodios pasados, donde la detención o caída de figuras de la línea de los Guzmán paralizaba prácticamente toda la capital. Este cambio de patrón alimenta la versión de que Iván Archibaldo ya no dirige de manera directa los movimientos en Culiacán. Según analistas, el líder habría perdido confianza en la base local, al considerar que no responde como antes, que se repliega con rapidez y que permite avances constantes de grupos contrarios sin presentar resistencia real. Ante ese panorama, la prioridad sería cuidar la propia integridad, limpiar la imagen dentro de su círculo más cercano y rearmar un esquema de operación con gente de fuera. De acuerdo con lo que se escucha en la ciudad, muchos jóvenes que antes presumían ser parte de la estructura local de los Chapitos ahora se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Al no haber ya una línea clara ni una cadena de mando sólida en Culiacán, los riesgos se multiplican. Pueden ser capturados en mega operativos conjuntos de fuerzas federales y estatales, o pueden ser entregados por sus propios compañeros para ganar tiempo o puntos con otros mandos. En este ambiente, los mensajes que circulan de manera informal entre la base son claros. El proyecto local en Culiacán ya no tiene futuro. El peso se mueve hacia otras plazas, hacia otros corredores donde todavía se puede operar con más margen. La capital sinaloense, que durante años fue presentada como bastión incontestable de los Guzmán, hoy se muestra como un territorio fragmentado, con presencia de diversos grupos, y con una población que aprende a convivir entre convoyes ajenos y operativos oficiales. Según reportes ciudadanos, en colonias que antes eran intocables para cualquier grupo ajeno, ahora se observan grabaciones de camionetas con gente armada que entra, se estaciona frente a las letras de los pueblos, toma fotos y sale sin recibir oposición. Estos recorridos, que en otros años habrían provocado una respuesta inmediata,
hoy solo dejan una sensación de vacío. Ya no hay quien salga al topón, ya no se montan bloqueos relámpago, ya no se señala un solo mando que mantenga la cara visible. El caso del Perla, sumado a otros nombres que pasan del radio a la tumba o a la celda, refleja este reacomodo violento de las fuerzas criminales en Sinaloa. No se trata únicamente de una disputa territorial entre grupos, sino de una fase en la que la misma estructura interna de los chapitos entra en autodestrucción. Viejas diferencias por puntos, cobros y rutas, pleitos con figuras como el Gavilán y resentimientos acumulados se cruzan con la presión de fuerzas oficiales y el avance de grupos rivales. En este panorama, la supuesta salida de Iván Archibaldo de Sinaloa se interpreta no solo como una medida de protección personal, sino como el reconocimiento tácito de que Culiacán ya no ofrece el blindaje que tuvo en otros años. La ciudad que alguna vez respondió con despliegues masivos a cualquier intento de tocar a la familia Guzmán, hoy aparece más bien como un territorio donde los mandos locales caen sin eco. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe detallado sobre la ejecución del Perla en el Panteón de Bacurimí. No se han presentado cifras oficiales de detenidos, ni se ha confirmado la participación de un grupo específico en el ataque. Solo se reporta, como en muchos otros casos, el hallazgo de una persona sin vida por impactos de arma de fuego en el interior del camposanto. La ausencia de una versión oficial contrasta con la claridad con la que la población describe el ambiente general. Una ciudad menos controlada por una sola mano, más expuesta a la entrada de diversos convoyes y a la realización de operativos sorpresivos. Una plaza que dejó de ser monolítica y que hoy se encuentra en constante reacomodo. Este episodio, sumado a otros aseguramientos y capturas recientes, confirma que la lucha por el control de Culiacán está lejos de terminar, pero también deja una lectura puntual para quienes todavía se asumían parte de la estructura local de los chapitos. La protección ya no está garantizada, la lealtad no asegura respaldo, y los nombres que antes imponían respeto, hoy no pueden ni defender su propia cuadra. Mientras tanto, el nombre de Iván Archibaldo se escucha cada vez menos asociado a movimientos visibles dentro de la capital sinaloense. Las versiones coinciden en que su prioridad ya no es sostener una base que considera fallida, sino preservar lo que queda de su proyecto en otras rutas y con otros operadores. Y el punto de quiebre, para muchos, queda marcado con precisión en la tarde-noche en que el Perla es abatido en Bacurimí sin que nadie llegue a responder por él.